ya estamos en hora. Lo que pasa es que uno tiene tanto apetito de hablar con la gente que me olvido que tengo que predicar, enseñar, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer, gracias a Dios. Qué lindo que vos estás reunido también, ¿no? Estamos todos reunidos en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer una oración para empezar, ¿qué les parece? Y le voy a pedir a Laura, habilitarle el sonido a Laura. Laura, ¿nos puedes guiar en una oración? Amén, ahí oro. Vale, vamos nomás. Padre, te damos gracias por este hermoso día que podemos estar reunidos, este día que se celebra 25 de mayo, un día patrio, Padre. Bendecimos, Señor, nuestra nación, bendecimos a Argentina, Padre, y bendecimos esta reunión que vamos a tener con el pastor. Te damos gracias, Dios mío, para ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahora que me hiciste acordar ahorita, feliz Día de la Patria para todos. Amén, feliz día para todos. Hay que estar orando por el país, porque más allá que todo el mundo padece de la pandemia, también digamos, se sufre el problema financiero, económico en la gente, y tenemos que orar. Nosotros tenemos, el arma más poderosa que tenemos es la oración. Gracias a Dios que por lo menos contribuimos siempre con un granito de arena, y lo estamos haciendo los sábados, con la distribución de viandas, que este último sábado prácticamente se entregaron 200 viandas, así que fue algo muy, muy, muy bueno. Gracias a Dios. Vamos a escuchar un himno que a mí me gusta muchísimo. A ver, ayúdame, ¿cómo era el nombre? Sublime Gracia. Sublime Gracia, un himno maravilloso. Brian Espinosa va a cantarlo y también va a tocar el teclado, ¿no? Así que nos vamos a deleitar y a adorar al Señor con este precioso himno que habla de la gracia de Dios y tiene que ver con este tiempo que nos toca vivir. Acordate, siempre yo digo, desde que, para ser más preciso, desde el día de Pentecostés, cuando todos recibieron la promesa del Espíritu Santo, hasta la fecha, podemos decir que es la era de la iglesia, o la era de la gracia, o la dispensación de la gracia. Y la gracia es un don no merecido. Y por su gracia, nosotros, vos y yo, somos salvos, ¿no? Así que fíjate que es un regalo de Dios, ¿no? Y nos sentimos felices por ese regalo tan precioso que tiene que ver con su gracia. Muy bien, en cualquier momento lo vamos a enfocar a nuestro querido hermano Brian, y nos vamos a deleitar con este. Y como el mar
gracia del Señor, que aún pecador salvó. Fui siervo más, hoy vengo yo. Perdido y su gracia me señáleme, mis dudas ahuyentó. Pues cuán precioso fue cuando Él me trajo. Mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, sublime gracia y amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno que es nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Y teniendo en cuenta este tema tan lindo que menciona la canción sobre la gracia. La gracia es la que te alcanza a vos y a mí para que seamos perdonados de nuestros pecados. Y yo ahora me viene a la memoria lo que hacemos cuando oramos por la noche con mi esposa. Ella ahora tiene siempre una oración que pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Pecados inconscientes, pecados conscientes. Porque tenemos esa inclinación pecaminosa. Y bueno, y siempre tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. ¿Y cuál es la gran bendición que tenemos? Su gracia. Su gracia, que a través de su gracia el Señor nos perdona, nos limpia de todo pecado. Su sacrificio, el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, es tan importante para nosotros, porque ahí llevó justamente todos nuestros pecados y nos hizo libre de la condenación eterna. Por eso vamos a orar, porque si vos te diste cuenta que en algunas cosas estás fallando, este es el momento, este es el tiempo apropiado para que nosotros podamos rendirnos delante del Señor. Claro, vamos a ser honestos. Si uno le pregunta al Señor, ¿cuándo es el tiempo de arrepentimiento? ¿Cuándo es el tiempo que yo debo confesar mis pecados? ¿Y qué te va a decir así? Hoy. Entonces, vamos a hacer una oración. Señor, y de paso oramos también por el tema que vamos a desarrollar. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, porque sabemos que en ese amor tan grande que vos tenés, estás dispuesto a perdonar nuestros pecados si hemos confesado. Señor, por eso hoy en nuestros corazones, en nuestro corazón estamos confesando nuestros pecados, nuestros errores, y aun si no los sabemos, te pedimos que el Espíritu Santo, que redarguye el pecado, así dice tu palabra, nos muestre en qué áreas de nuestra vida hemos tal vez fallado en estos
últimos tiempos. Señor, todo lo queremos poner en el altar, ponernos a cuenta con vos, Señor, para que haya paz en nuestros corazones y estemos en comunión contigo y con la iglesia. Gracias te damos también por la palabra que va a ser ministrada. Te pido que el Espíritu Santo me guíe y pueda ser el instrumento tuyo para llevar tu palabra a cada corazón que está con esta disposición de recibirla. También tomamos la autoridad que nos delegaste como iglesia y reprendemos toda fuerza del mal que opera en el radio de influencia donde está instalada cada casa de tus hijos, que juntos conformamos tu iglesia. Señor, y en el nombre de Jesús reprendemos toda fuerza maligna, todo trabajo espiritual que provenga de las mismas tinieblas. Ordenamos en el nombre de Jesús que quede inactivo en este mismo instante. Y en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos nombre fuerte de cada ciudad, para que con toda libertad nosotros ahora podamos escuchar tu palabra, recibir tu palabra, la que nos trae a nosotros, nos robustece en la fe. Y también en el nombre de Jesús, ahora ordenamos que se rompa toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús se rompen esas opresiones espirituales, se rompen las ataduras espirituales, se rompe toda ligadura espiritual. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, en el nombre de Jesús, de todas estas opresiones espirituales. Y ponemos nuestro mundo, Señor, en tus manos, para que opere el Espíritu Santo, digamos, resistiendo toda fuerza que provenga de las tinieblas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que este virus que está maltratando a la humanidad, más allá de lo que puede ser útil para la reflexión, pero Señor, que tomes control de todo esto y lo quites de nuestra tierra. Señor, que los hombres puedan tener la capacidad también de reconocerte y humillarse ante tu presencia. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer lo que vamos a leer. Recuerden que esto no es para asustarnos, hermano, eso es muy importante. Lo que les voy a leer, le aclaro desde ya, son cosas que nosotros no vamos a ver, porque el Señor nos viene a buscar antes, ¿no? Entonces, digo para que nadie se ande asustando, la idea no es asustarlo, la idea es que vos y yo tomemos conciencia de lo que la palabra de Dios está anunciando, de las cosas que sobrevendrán en la tierra, ¿no? Entonces nosotros que tenemos que tener ese conocimiento, ¿no? Y más, a veces cuando predicamos a personas que son inconversas, las personas inconversas, como yo digo cada lunes, está interesada en saber qué es lo que dice la Biblia con respecto a estos últimos tiempos, ¿no? Entonces vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 6 y empezamos la lectura. Esto tiene que ver con los primeros juicios que caerán sobre la tierra. En el capítulo 6, tal vez en tu propia Biblia también esté titulado como los sellos, ¿no? Y dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
Cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes que a las peñas: caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gracias a Dios. Bueno, es fuerte lo que hemos leído, pero vamos a entrar en estos temas de los sellos. Pero vamos a hacer ahora todo un recorrido. Hay hermanos que se incorporaron quizás hace poquito, tal vez algunos hoy, y necesitamos por lo menos decirle en forma resumida las cosas que hemos hablado. Arrancamos, ¿se acuerdan? Con en Mateo 24, ¿no? Donde Jesús les revela a los discípulos sobre las señales que van a anticipar su segunda llegada, su segunda venida. Es decir, para ser más preciso, recordad que la venida de Cristo está dividida en dos partes. Una es, al revés, voy a hacer así, no sé cuál verá, pero una es el arrebatamiento, lo primero, y lo segundo es la venida de Cristo a la tierra con su pueblo, ¿no? Es decir, que durante el momento en que es arrebatada la iglesia, que comienza el periodo de los 7 años de la gran tribulación, nosotros no vamos a estar, por eso esto de los sellos entra en el periodo de la gran tribulación, y ahora vamos a ver cuando lleguemos en la introducción de los sellos, te vas a dar cuenta que cómo es la cosa. Pero en realidad, nosotros lo que hemos leído al principio fue las señales que Jesús les mostraba a los discípulos, porque ellos querían saber. Acuérdense que había 3 preguntas. Una estaba referida al templo, que Jesús le dijo: no quedará piedra sobre piedra, de ese templo que ellos admiraban y que lo veían fuerte, imposible de que se destruya, pero Jesús le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Esa es una profecía, como ya lo mencioné varias veces, que ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la invasión del Imperio Romano, porque bueno, había mucha resistencia de los judíos en aquel tiempo, y ellos, para volver a tomar el territorio, invadieron. En esa época estaba como emperador Tito, y invadieron, por ejemplo, Jerusalén, ¿no? la ciudad, la capital, y derribaron el templo, ¿no? Se dice en la historia que Tito no quería derribar el templo, pero aparentemente los generales o los que estaban al frente de este ejército, no sé si se ensañaron o bueno, algo les pasó, de que decidieron destruir el templo y lo destruyeron. Ahí se cumplió esta primera profecía, ¿no? Y si uno mira desde el punto de vista cronológico, desde que el Señor Jesús anunció esto a los discípulos hasta la fecha, nosotros podríamos decir que ese fue un primer acontecimiento que ya se cumplió, o una primera profecía que ya se cumplió. Y luego vienen todos o las señales, mejor dicho, que el Señor Jesús les dice a los discípulos de las cosas que van a suceder, ¿no? Comienza, por ejemplo, con los falsos cristos, que dice que van a empezar a aparecer falsos cristos, y hasta la fecha hay gente que se autotitula como Cristo, ¿no? Esto ha pasado y todavía debe estar en Estados Unidos. Hay un hombre que él dice que es Cristo, ¿no? Y en Rusia
pasa lo mismo. Hay una persona que también está diciendo que él es Cristo, ¿no? Como Cristo reencarnado, ¿no? En fin, con algunos matices muy raros, pero están diciendo de que son Cristo. Es decir, siempre aparecieron falsos cristos. Inclusive antes que Jesús naciera en esta tierra, ¿no es cierto? También había falsos cristos. Yo les comentaba a ustedes que entre los 400 años de silencio, así se le llama, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo muchas personas que llegaron y dijeron ser el Cristo. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la Universidad Barinan, estaba estudiando religiones comparadas, que venían ministros religiosos de todas las religiones y nosotros escuchábamos la doctrina de cada uno de ellos. Me acuerdo que un día nos pusimos a hablar yo me puse a hablar con unos rabinos, y los rabinos me decían, mirá, lo que pasa es que ellos ven a Jesús como impostor, ¿no? Y decían, lo que pasa es que Jesús fue uno entre tantos, porque durante esos 400 años hubo muchos que llegaron a decir que era el Cristo y también fueron crucificados y también proclamaban un mensaje. Entonces, cuando llegó el verdadero Jesús, ellos no lo pudieron distinguir, y algunos quizás no lo quiso hacer también, pero de cualquier manera hubo muchos falsos cristos y todavía van a seguir existiendo. Esto Jesús lo fue anunciando a sus discípulos como una de las primeras cosas que mencionó él, ¿no? Después habló de las guerras, los rumores de guerra, que una nación se levantará contra otra, reino contra reino. Todo esto que tiene que ver con calamidades, ¿no es cierto? Como por ejemplo, además de esto, que esto siempre sucedió desde que Jesús mencionó estas cosas a los discípulos hasta la fecha, siempre existieron estas cosas, siempre existieron reinos contra reinos, siempre hubo guerras, rumores de guerra, pero lo que, por si me olvido, ¿no? Por eso más adelante Jesús dice que esto es principio de dolores, esto no tiene que ver con el fin, sino que es principio de dolores. Y cuando habla de principios de dolores, lo relacionan con los dolores de parto, ¿no? Que van incrementándose cuando una mujer va a dar a luz, y en el sentido de que todas estas cosas que él menciona, como por ejemplo lo que mencioné, los falsos cristos, las guerras y las naciones que se ponen unos contra otros, los reinos, y las otras calamidades que no dije todavía, que eran las pestes, el hambre, los terremotos, ¿no? Bueno, todo eso va incrementándose. Y es cierto, si vos lo analizás a través de los años, pensá desde Jesús nada más hasta la fecha, se han incrementado todas estas cosas. Los terremotos son más fuertes, las pandemias, fíjate lo que es esta, no tiene precedente, ¿no? Las guerras, hubo 2 guerras mundiales en el siglo pasado, y bueno, y esto también, esta pandemia es como una guerra, ¿no? Porque también genera conflictos políticos y económicos, que hay cosas que nosotros seguramente no tenemos la menor idea de lo que está sucediendo, ¿no? Pero todo se incrementa, es decir, más fuerte los terremotos. Yo hacía mención de ese terremoto que hubo en Chile, que fue tan fuerte, tan grande, que hasta movió el eje de la Tierra, ¿no? Entonces, estas cosas que por ahí nos sorprenden y también nos impactan, como esta pandemia, como estaba diciendo hace un ratito, pero sin embargo Jesús dice esto es principio de dolores, ¿no? Este principio de dolores. También habla de que habrá persecución, falsos profetas, multiplicación de la maldad, todas esas cosas mencionó Jesús y que cada vez se incrementa más, ¿no? Eso es verdad, la maldad cada vez crece más en todo el mundo, no solamente en Argentina. Falsos profetas abundan. Se puede hacer dulce con tanto, ¿no es cierto? Se puede hacer dulce con tantos profetas falsos. Y persecución en el mundo, hay persecución de los cristianos. Y te voy a decir la verdad, inclusive esta pandemia que nosotros estamos viviendo, más allá si vino o no vino de un laboratorio, si hay un trasfondo, ¿cómo se dice?, de una... de algo ya preparado como para generar un caos y traer un nuevo orden, ¿no? Dejando de lado un poquito todo eso, en realidad a veces ¿cómo te diría?
como que los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, inclusive en forma inconsciente, ¿no? Se atrincheran detrás de esta pandemia y pueden manipular. Yo sé que es necesario para que no nos contagiemos, pero es muy tentador para ellos. Y vos fíjate que es un virus que nos produce a nosotros un golpe certero, porque no nos permite, por ejemplo, congregarnos, no nos permite el contacto físico, y hasta es por ahí contradictorio, ¿no? Lo que nos está pasando. Yo escuchaba una predicación de Dante Hebel que decía él: nosotros que proclamamos la sanidad de Cristo, que oramos por los enfermos, que hacemos imposición de manos, todas esas cosas no las podemos hacer ahora, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Hay algo, quizás un condimento, y no porque alguna persona lo esté pensando a nivel inconsciente, pero hay un condimento que tenga que ver con el anticristo, ¿no? Y estas cosas, bueno, están anunciadas por el Señor. Y el Señor aún dice que todo esto que vivimos, lo que estamos viviendo ahora, es principio de dolores. Algunos comentaristas bíblicos, yo lo mencioné, dicen que esto que nosotros podemos ver ahora y lo que se sufre en este momento es como un juego de niños comparado con lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Ahí sí que esos son juicios muy serios y que va a golpear fuerte a la población de la tierra, ¿no? Eso sí que son bravos, pero vos y yo ya estaríamos en la presencia del Señor, ¿no? Una de las cosas que indica Jesús de que después de eso vendría el fin es cuando el Evangelio llegue a todo el mundo. Así que todo el mundo, ¿no es cierto? O mejor dicho, en todo el mundo llegue el mensaje de Jesús. Entonces, eso todavía no se logró totalmente. Pero quién sabe, con todos estos medios tecnológicos que hay ahora, con muchos hermanos que arriesgan su vida en lugares donde son perseguidos, porque en el mundo hay muchos lugares donde los cristianos, para ser cristianos, bueno, lo pagás con tu vida. Eso es es la realidad. Yo tengo contactos con muchos, no muchos, pero con algunos misioneros de nuestra organización, que ellos tienen un nombre como un seudónimo, no se dan a conocer, ingresan en esos países digamos, con otras finalidades laborales o humanitarios, pero en realidad el propósito es de llevar el Evangelio con un riesgo tremendo, ¿no? En países donde hay persecución, donde hay una persecución hacia los cristianos. Estas cosas son las que suceden, pero todo eso, vuelvo a repetir, diría Jesús, porque lo dice ahí en su palabra, vos podés leer en tu casa en el Evangelio de Mateo 24, ¿no es cierto?, del 1 al 14, y vas a ver las cosas que dice que son interesantes, que tienen que ver con esto, de que son principios de dolores. Y bueno, y cuando termine todo esto, entonces viene el arrebatamiento. Es decir, cuando terminen los principios de dolores, vendrá el arrebatamiento. Y ahí vamos justamente a Tesalonicenses, en el capítulo 4, primera Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Pablo explica a los hermanos de Tesalónica, ¿no?, qué va a pasar con los cristianos que han fallecido. Porque había una discusión muy grande. Primero porque todos pensaban de que Jesús ya venía. Es decir, se fue y ya un tiempito más y ya viene el Señor. Pero ¿qué pasaba? Se pasaba el tiempo y algunos fallecían y la pregunta era, ¿qué pasa con los que están falleciendo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice que no deben afligirse, que no deben estar tristes por esto, que debemos estar en paz, porque ellos duermen y descansan, ¿no es cierto? Y que el día que venga el momento en que el Señor lleva a su iglesia, ellos serían los primeros en resucitar, ¿no? Primero en resucitar. Y luego nosotros, dice él, porque él todavía está pensando, él pensaba de que él también iba a estar todavía con vida, ¿no? Los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en la nube, por supuesto en otro de sus escritos dice que seremos arrebatados con un cuerpo glorificado,
¿no? Y que todo esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que en una forma, en menos de un segundo, nosotros estaríamos con el cuerpo glorificado y estaríamos dirigiéndonos junto con los hermanos que han resucitado para estar en la presencia del Señor en las nubes. Claro, suena fantasioso, ¿no? Suena como ciencia ficción, pero es una realidad. También si nosotros esto, antes de la pandemia, nos contaran lo de la pandemia, dirían, qué fantasía, ¿no? Es muy fantasioso lo que, ¿no? Sería inclusive habría gente que si nosotros pudiéramos visualizar estas cosas que vivimos ahora, y lo hubiéramos redactado hace 5 o 6 años atrás, dirían, está loco, mirá las cosas que escribe, ¿quién se lo puede creer? Pero bueno, ahora estamos viviendo. Hay muchas cosas que no se creen, pero que van a suceder, me refiero a las que están escritas en las Sagradas Escrituras. Cuando Noé hablaba de que iba a llover, que iba a caer agua del cielo, nadie le creía, porque en ese tiempo no había lluvias, ¿no? La tierra estaba diseñada de una manera que tenía en el espacio, digamos, a su alrededor, en la órbita, tenía un espesor de hielo que hacía de que la Tierra tuviera una temperatura agradable en todo lugar, ¿no? Imagínate, pensá que antes del diluvio, pocos años atrás, o algunos años atrás, estaba el huerto del Edén, entonces todo era una maravilla, y algo de eso había quedado después del pecado, y entre esas cosas era el clima, ¿no? Hasta que algunas teorías dicen justamente de que entró en órbita un meteorito y giró alrededor de la Tierra, rompiendo toda ese espesor de hielo, ¿no? Y que empezó como una catarata a caer agua, como de lluvia, y todo se modificó, y que cuando tocó la Tierra movió el eje de la Tierra también. Esas cosas que se creen que sucedieron son teorías estas, ¿no? Se creen que sucedieron en ese tiempo. Mientras tanto, Noé había preparado el arca. ¿Quién iba a pensar que iba a suceder esas cosas? Dice que estos tiempos, la palabra lo dice, son como los tiempos de Noé, ¿no? Los tiempos de Noé. Porque a Noé nadie le creía. ¿Cómo va a caer agua del cielo? ¿No? Entonces algunos van a pensar, ¿cómo que van a resucitar los muertos? Estamos todos locos, ¿no? Pero bueno, son cosas que las podés tomar o dejar. Son cosas que se creen o no se creen, ¿no? Si vos me decís a mí, bueno, pruébelo. Bueno, la única prueba que tengo es Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Él es la prueba irrefutable. Él es la primicia de las cosas que nos van a pasar a nosotros. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y eso es lo que alentaba y animaba Pablo, y decía de que no tenemos que perder la esperanza, nosotros tenemos esperanza en el Señor, y que nos tenemos que alentar y animarnos unos con otros, porque estas son las cosas que van a suceder, ¿no? Así que eso va a ser en cuanto al arrebatamiento. Entre las señales y el arrebatamiento, yo estoy pensando, después de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿No? Todos dicen, bueno, el mundo no va a ser igual, estoy seguro que no, pero bueno, todos queremos recuperar lo más posible la normalidad más parecida a la que teníamos antes, ¿no? Y yo creo que Dios va a hacer algo para que podamos volver otra vez a determinada normalidad donde podamos seguir congregándonos, extendiendo el reino, y ahí va a venir, a mi juicio, esto soy yo nomás, San Alejandro, ¿no? Yo creo que vendrá un gran avivamiento sobre la tierra, un avivamiento en las iglesias cristianas, y yo digo, después de la pandemia, ojo, por ahí sucede antes, ¿por qué no? No sabemos, pero algo de esto va a suceder, y muchas personas van a llegar al conocimiento de Cristo. Eso hace años nosotros venimos diciéndolo, lo venimos escuchando en las aulas de los seminarios, pero por años, y mis antecesores y antecesores de los antecesores, ¿no? Ya venían hablando de que para los últimos tiempos, ¿no? Iba a haber una gran cosecha de almas. Y esto es lo que se vaticina y lo que se piensa, lo que se percibe en el espíritu que va a suceder. Y luego vendrá lo que mencioné, el arrebatamiento, ¿no?
Y vos y yo vamos a estar ahí. Si ya estaríamos durmiendo, nos vamos a despertar. Durmiendo, sabes lo que te digo, ¿no? Si hubiéramos estado durmiendo, como diría Pablo, resucitaríamos con un cuerpo glorificado y seríamos los primeros en dirigirnos a la presencia del Señor, ¿no? ¿Cómo será eso? No sé, pero va a ser maravilloso. Y bueno, nos iremos con Él porque en el cielo está preparado la gran fiesta de la boda del Cordero. Mientras ya en el cielo estaremos en la boda del Cordero, acá en la tierra arranca la gran tribulación. El Espíritu Santo ya no operará más. El periodo de la gracia se termina. La era de la iglesia también. Y vos habrás escuchado que yo leí que habían cristianos en el tiempo de la gran tribulación. Son cristianos que se arrepintieron de sus pecados, que habían quedado, ¿no es cierto?, y se arrepintieron. Dios le da una oportunidad también. Pero no te aconsejo que te quede, la verdad. No te quede. ¿Para qué? Porque vos decís, bueno, hago lo que quiero, después me quedo. No te conviene. No te conviene. Primero, que no está el Espíritu Santo. Y segundo, que la única forma de salvarse es que nos maten, ¿no? Es fuerte. Y bueno, y en ese grupo de cristianos va a haber muchos judíos o israelitas que van a conocer a Cristo y van a reconocerlo a Cristo como su Salvador. Por eso habla de eso, ¿no es cierto? Eso es lo que tendrán que permanecer hasta el fin, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura. Y será una cosa, por supuesto, difícil, pero bueno, la Biblia vaticina de que va a haber muchos que van a hacer las cosas como Dios manda y van a poder entrar en la presencia del Señor, por supuesto, después, ¿no? Mucho después. Ahora, cuando arranca, nosotros habíamos leído justamente en el capítulo 13, cuando hablábamos de la bestia, ¿te acordás? Que justamente decía que una bestia salía, ¿de dónde salía? Del mar, ¿no? Una bestia que se podía observar que tenía como una semejanza a un leopardo, que tenía los pies de oso y una boca como boca de león, ¿no? Nosotros lo que siempre vemos en la Biblia es que está lleno de símbolos, todas estas imágenes que relata la Sagrada Escritura, está cargada de símbolos. Un poco la cultura hebrea que es así, ¿no es cierto? Quizás también tiene que ver con aquellos tiempos, pero nosotros como humanos también, ¿no? Nos valemos mucho de los símbolos. Y estos son símbolos que están representando, en este caso dice que es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y que sobre los cuernos, ¿no?, hay 10 diademas en cada uno de los cuernos, y que se parece a un leopardo, como te dije recién, con pies de oso y boca de león, ¿no? Entonces dice que aparece un dragón. Esto es en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Dice que aparece un dragón que le dio poder y trono, ¿no es cierto? Su poder y su trono, y grande autoridad a esta bestia, ¿no? Entonces para que vos te vayas dando cuenta, la bestia que sale en el capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis, esa bestia representa el anticristo, ¿no? Pero representa el anticristo con toda su estructura y representa a la persona también del anticristo, ¿no? Aquel personaje que va a ser una persona que va a ganar el corazón de la gente, va a ser una persona sumamente carismática, se le van a atribuir poderes sobrenaturales que van a ser notables y que la gente va a quedar admirada por esa persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el anticristo, como te mencioné. Esta bestia que se asemeja a un leopardo, que tiene pie de oso y boca de león. ¿Y quién es el dragón? El dragón es el propio Satanás, ¿no? Él es el que le confiere a él, al anticristo, ¿no es cierto?, le confiere poder y trono, ¿no? Y también autoridad a esa bestia. Ahí va a pasar algo extraño, porque dice que una de las cabezas de esta bestia iba a ser herida de muerte, pero después fue sanada. Y eso generó también otro impacto, ¿no? Un impacto tremendo en la población, al punto que empezaron a adorar al dragón y a la bestia, ¿no? Una adoración. Fíjate que la gente, los seres humanos, tenemos esa inclinación a veces a adorar a
a personas, vamos a decir en este caso, ¿no? Personas que de pronto nos cautivan, que admiramos, que entramos en un estado de idolatría, ¿no? Con algunas personas. Y esto es lo que va a pasar con estas personas, ¿no? Bueno, con el anticristo, ¿no? Por un lado, y con el propio dragón, con el propio Satanás, por el otro, ¿no? Y luego dice que van a hacer una imagen de esa misma bestia y que esa imagen se le dio vida y podía hablar. Justamente esa bestia lo que hacía, además, era condenar a aquellos que no le adoraran, condenaba con muerte, ¿no? Y por último, después aparece más adelante una tercera bestia que dice que tiene 2 cuernos como semejantes a los de un cordero, pero que habla como un león, ¿no? Fíjate todos la verdad, te voy a ser honesto, esto es muy, muy profundo. Tendríamos que estar mucho tiempo para poder profundizar sobre cada uno de estos símbolos. Pero yo te lo hago rapidito porque vamos a lo esencial, ¿no? En algún otro momento, porque no quiero asustar a nadie, pero en algún otro momento por ahí nos podríamos dedicar un poco a profundizar esto, si esto les interesa y les resulta nutritivo para ustedes. Pero bueno, ¿quién es esa tercera bestia? Esa tercera bestia es el falso profeta. Porque yo decía la vez pasada que el diablo quiere imitar a Dios, ¿no? Así como nosotros tenemos un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Satanás también tiene su trinidad, ¿no? El propio diablo, el anticristo y por último el falso profeta, ¿no? Que la última bestia es el falso profeta. Ya vamos a profundizar después en todo esto. La cosa que se instala en ese primer momento, ¿no? Todo un nuevo orden. Por eso cada vez que se habla de un nuevo orden, los creyentes se le paran los pelos de punta, porque inmediatamente entramos a pensar, ¿será que ya viene el anticristo? ¿No? Yo te decía, esto pasó, yendo un poquito para atrás, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, durante y al terminar la Guerra Mundial, la primera, se pensaba en un nuevo orden. ¿Que se estableció un nuevo orden? Claro que sí. Pero bueno, ¿estaría el espíritu del anticristo? Seguro, porque el espíritu del anticristo, ya lo decía Juan, está entre nosotros, decía Juan, ¿no? En aquella época. Es decir, que siempre estuvo el espíritu del anticristo. Bueno, pero no llegó al punto de que existiera el arrebatamiento y que, bueno, y comenzara el periodo de la Gran Tribulación. No, vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y otra vez la gente cristiana volvió a pensar lo mismo. Y de verdad se instaló un nuevo orden a nivel mundial. Pero bueno, pero tampoco era el que nosotros pensamos que va a instalarse el anticristo. Que estuvo el espíritu del anticristo, también estuvo, por supuesto. Y ahora, al final de la pandemia, también estamos pensando, todo el mundo piensa, va a establecerse un nuevo orden mundial. La economía del mundo entero está con problemas. Entonces yo a veces pienso, ese papelito que se llama peso, ¿no? Que cada vez pierde más valor. Pero no solamente ese papelito que se llama peso pierde valor. Ahora resulta que todas las monedas del mundo están perdiendo valor, ¿no? Entonces, va a haber otros parámetros, va a haber probablemente otra forma de enfocarse en la economía que se viene. Por darte un caso, ¿no? La economía, pero también va a haber, algo va a suceder en la política. Todo va a haber un tremendo cambio porque va a haber un nuevo orden, porque va a haber un acomodamiento de las cosas. Es obvio que va a suceder, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es, ¿será que en este acomodamiento y en este nuevo orden ya se acerca el anticristo para gobernar? Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Lo que sí se sabe, justamente, y por eso también los hermanos, los creyentes, nuestros hermanos en Cristo, y sobre todo aquellos que estudian, investigan sobre los acontecimientos finales, se le ponen un poco los pelos de punta cuando de pronto en este capítulo 13 que yo te estaba mencionando de Apocalipsis, ¿no? Al final de ese capítulo, habla cómo va a restablecerse un sistema financiero y global, ¿no? Poniendo una marca, dice la Sagrada Escritura, en la mano derecha, no es que y, sino
en la frente, en la mano derecha o en la frente, y para todo el mundo, para todas las personas, sean grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, para que ninguno pudiera comprar ni vender, ¿no? A no ser que tenga la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? El que tiene entendimiento, dice la Sagrada Escritura, cuente el número de la bestia, pues el número es el número de hombre. El número 6 es el número de hombre. Y en este caso, el número, dice la Sagrada Escritura, es 666, ¿no? Otra vez, volvemos a decirlo, está cargado de simbolismo. Se estaba mencionando que las barras que nosotros vemos en los productos está preparado para que haya barras de 6, digamos, 3 barras de 6 en una sola barra, ¿no? Y bueno, algunos ya están poniendo el ojo ahí. Claro, nos agarra un poco de ansiedad y queremos saber, a ver si es la marca, ¿no? Ya se está hablando de ese famoso chips que nos van a querer poner a nosotros. Algunos están diciendo que va a venir en la vacuna. Mira, ya nos vamos a dar cuenta. Pero nosotros, probablemente, hasta pongan algún sistema, ¿no es cierto?, donde sea más práctico la identidad y la forma de hacer trámites bancarios o transacciones financieras, lo que fuera, se va a ir simplificando porque la tecnología avanzó un montón, ¿no? ¿Quién iba a pensar que una SUBE te sirve para tantas cosas? ¿O quién iba a pensar que un celular sirve para tantas cosas, ¿no? Es decir, cada vez se acerca más esto. Pero en algún momento va a venir la que auténticamente le pertenece al anticristo. Pero quédate tranquilo, porque el Señor viene antes y nos lleva, ¿no? Nos va a llevar. Algunos piensan que no, que nosotros vamos a tener que sufrir y todo, pero ya te leí lo que decía Pablo, por ejemplo, que nosotros no vamos a vivir o pasar por esa etapa de la ira de Dios. No, porque nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es la esposa del Señor Jesús, y Él no maltrata a su esposa, sino que la guarda, la bendice, dio su vida en la cruz para que nosotros no recibiéramos condenación, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría entonces su muerte en la cruz del Calvario? Ahora, arrancan los 7 sellos. Y no voy a extenderme mucho, quédate tranquilo. Arrancan los 7 sellos. Y los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Que yo te decía a vos de que el hermano Billy Graham, que ya está con el Señor, él decía en uno de sus libros, ya se escucha el galopar. Esto lo escribió hace como, no sé, 20 años atrás probablemente, no sé, pero mucho tiempo atrás, ¿no? Escribió un libro que habla de los acontecimientos finales y él dice allí que ya se está escuchando el galopar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo te diría ahora que se escucha mucho más cerca todavía el galopar de estos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son? Te los voy a decir de una, los primeros, los jinetes, después los sellos son más todavía. Cada jinete corresponde a un sello, y luego habrá 3 más, aparte de los 4, ¿no es cierto?, que los vamos viendo más adelante. Pero primero, como introducción, te voy a decir cuáles son. El primero es un caballo blanco, ¿no es cierto? Un caballo blanco es un jinete que a veces algunos los han confundido como que es Cristo. No, no es Cristo, es el anticristo, justamente, ¿no? Es el anticristo. Es la introducción del anticristo en la primera etapa de los 7 años de la gran tribulación. Es decir, una vez que la iglesia es arrebatada y después del caos que vendrá sobre la tierra, este anticristo es el que va a poner orden y va a traer cierta prosperidad a la gente lo va a querer, como te dije antes, va a ser una persona sumamente carismática, va a ser atractiva, va a confundir a algunos creyentes, sobre todo aquellos que se han quedado, y que bueno, que los puede turbar, porque realmente va a ser una persona muy admirada, ¿no? Entonces se va a introducir, es decir, que el caballo blanco tiene que ver con la introducción del anticristo. Después viene el caballo bermejo, ¿no?, que causa guerras, grandes guerras. Dicen algunos comentaristas
que son guerras que no tienen precedente, ¿no es cierto? Son guerras, tremendas guerras, donde va a haber mucha mortandad, ¿no? Guerra que va acompañada de hambre también, ¿no? Pero bueno, aunque eso va en el tercer caballo, que es un caballo negro que trae una hambruna mezclada con guerra también. Y después, por último, de los 4 caballos, el amarillo, que trae plagas, ¿no? También plagas y hambre y más guerra todavía, ¿no? Es decir, como que se combina todas las cosas. Nosotros vamos a profundizar en estos días el primer caballo, el caballo blanco, que es el anticristo, ¿no? Yo estoy muy atento en este tiempo, porque hay ideas encontradas, ¿no? Todo esto de la pandemia ayuda a reflexionar e investigar en la palabra. Es increíble, porque yo estas cosas las leía y las estudiaba cuando estaba en el seminario, tanto en el seminario básico como después en la licenciatura, y yo decía, bueno, estas cosas, los nietos de mis nietos quizás lleguen a ver lo que estamos viendo ahora, ¿no? Pero es como que los tiempos se aceleran y se están viendo cosas muy bíblicas, se viven tiempos muy bíblicos, y que también te hace reflexionar. A nosotros como siervos del Señor nos hace reflexionar para no cometer errores. Yo estoy en contacto con muchos pastores de nuestra organización, con varios de ellos, gente muy preparada, porque también quiero escuchar sus opiniones, quiero ver, porque entre todos nos ayudamos, justamente, nos contenemos, y eso ayuda a que no nos desviemos de la verdad y que estemos centrados en lo que Dios quiere, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, lo que yo quería decir es que uno trata de discernir, ¿no? Dónde está ubicado el espíritu del anticristo, ¿no? El espíritu del anticristo, dónde se puede detectar dónde está el espíritu del anticristo. Porque bueno, acordate que va a haber apostasía también. Hay gente que de alguna manera, ¿no?, es como que se revela con Dios, pero va a mantener la apariencia de santidad, la apariencia de cristiano, pero va con fines satánicos, honestamente. Entonces, esas cosas pueden traer confusión. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que orar y pedir al Señor que nos dé sabiduría. No nos dejemos, diría mi papá, no te cases con nadie, ¿no? Fíjate bien, ¿no? Porque son tiempos de que puede haber confusión en la gente, ¿no? Y tenemos que ser sabios y no dejarnos llevar por cualquier comentario, por cualquier prédica, por cualquier mensaje, sino tenemos que analizarlo a la luz de la Sagrada Escritura, ¿no? Y ser sabios en este tiempo. Y detectar, ¿no?, de dónde se ubica este espíritu del anticristo, que puede suceder a nivel inconsciente, vuelvo a repetirte. No es que la persona que por ahí tenga el espíritu del anticristo realmente sea consciente que es un promotor del anticristo, pero hay que mirarlo porque puede ser usado por el diablo justamente para lograr los propósitos satánicos. Yo sé que mientras el Espíritu Santo esté en esta tierra, mientras la iglesia está establecida en esta tierra, el Señor hace una resistencia contra la fuerza del anticristo. No le permite avanzar, ¿no? Eso es así. Por eso el día que la iglesia es arrebatada, no sabes con qué locura entre el espíritu del anticristo en esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos esa confianza puesta en el Señor, que Él nos guarda. Pero igual tenemos que estar alertas, preguntarle al Señor cuál es su voluntad en cada cosa que vamos a hacer, orar mucho para que nosotros volvamos a tener la libertad de transmitir el Evangelio. Lo tenemos, pero quiero decir, la libertad en el sentido de que se pueda vencer a este virus y podamos volver a cierta normalidad. Digo cierta normalidad porque no va a ser exactamente lo mismo, inevitablemente, aunque el virus desapareciera, ¿no? Pero por ahí habrá que convivir con ese virus, ponele, ¿no? Hay una posibilidad también.
Entonces nosotros tenemos que ver todas las posibilidades. Pero bueno, ahí donde nosotros también tenemos que saber cuál es nuestro rol, cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a extender el reino de Dios. Yo, en lo más íntimo de mi corazón, yo siento de que el virus va a desaparecer en algún momento, va a aparecer una vacuna, una medicación. Yo sé que Dios va a hacer algo y nos va a sorprender y vamos a volver, como te dije, a cierta normalidad. Que Dios esté tratando con los seres humanos, no te quepa la menor duda, entre ellos nosotros, ¿no? Pues también somos seres humanos, por supuesto. Y está tratando con nuestra vida, está tratando con nuestro carácter, está tratando en fin, con nuestra vida espiritual, con nuestro compromiso con Él, está tratando con nosotros. Es decir, la buena obra que Él empezó, dice su palabra, ¿no? Él es fiel para terminarla y Él nos va a sacar bueno, diciéndolo así más rápido, ¿no? Nos va a sacar bueno. Entonces, tenemos que quizás orar, proclamar a este mundo de que no se olviden que hay un Dios, que este Dios está como llamando la atención a los seres humanos para que vuelvan a Él. A veces pienso que va a llegar un grado de sensibilidad que la gente se va a volcar al Señor, pero de cabeza, ¿no? Porque, no sé, si será por la desesperación, o porque se da cuenta que es vulnerable, o porque se da cuenta que hay cosas que pueden dominar al hombre, al ser humano, ¿no? La vez pasada yo te decía que escuché una escritora que decía, hablaba sobre la posibilidad de que se extinga la raza humana, ¿no? Y yo digo, ¿hasta dónde está pensando el hombre? Hasta esa posibilidad de que quede extinguida la raza humana, fíjate vos, ¿no? Es decir, que en el fondo está expresando cierto miedo, ¿no? Y cierto, digamos, pensamiento le llega a muchos seres humanos de esa posibilidad de que nosotros desaparezcamos del planeta. Pero bueno, que todo esto probablemente sirva para que la gente, vuelva a decirte, se sensibilice con las cosas de Dios y nosotros podamos volver al Señor. Nosotros como cristianos, ponernos más las pilas, honestamente, ¿no? Yo creo que estamos como en un retiro que todavía no se termina, ¿no? Y Dios sigue tratando con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Acordate, la oración. La oración es fundamental, porque podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Y todas estas ansiedades, yo entiendo que a nosotros se nos cambió la vida de tal modo que a veces no sabemos si es de día, si es de noche, si es sábado, si es domingo, si es lunes. Se nos cambió el sueño. Anoche queríamos dormir con mi señora y estábamos despiertos, ¿no? ¿Y cuándo nos agarró el sueño? Como a las 6 de la mañana. Entonces tenemos el sueño cambiado, estábamos como los chicos, ¿no? Pero bueno, son cosas, fenómenos, ¿no? Que nos están sucediendo por este fenómeno de la pandemia. Pero nosotros tenemos a Cristo que nos sostiene aún en estos tiempos difíciles. Y sus promesas son fieles, se cumplen en nosotros. Y el Señor te va a sostener en este tiempo como nunca. Y vas a dar testimonio de lo que Dios hace. Y tu vida va a ser testimonio para otros, sobre todo para los incrédulos, ¿no? Porque muchos incrédulos van a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida y ellos van a venir a los pies de Jesús. Qué bueno saber de que vos y yo somos cristianos y que tenemos esta ventaja, tremenda ventaja de ser hijos de Dios, tremendo beneficio de ser hijos de Dios, ¿no? No tenemos que tenerle miedo al anticristo, no tenemos que tenerle miedo a la pandemia. Cuando digo no tenerle miedo a la pandemia, no quiere decir que seas irresponsable vos y yo, que hagamos lo que quieras, no. Tenemos que cuidarnos, pero no tenerle miedo, ¿no? Y si aún nos infectara a alguno de nosotros, nos vamos a sanar en el nombre de Jesús, ¿no? El Señor siempre nos guarda y nos bendice, pero tenemos que desechar el temor, ¿no? Que el miedo es malo, el miedo que nos paraliza, ese lo tenemos que sacar de lado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir con la mente creativa, orando, ver cómo podemos tender el reino de Dios aún con nuestras limitaciones, bendecir nuestra familia, bendecir la iglesia. Yo veo que gracias a Dios, y le agradezco al Señor, veo entusiasmo en los hermanos de la Iglesia Nueva Vida. Entusiasmo para hacer cosas, para bendecir al prójimo, como lo hacen los sábados. Yo veo la solidaridad que hay entre nosotros, la forma de darnos cobertura, contención. Eso es hermoso. Y podemos
mantenernos así y crecer así y seguir orando para que esto cambie. Y en algún momento yo estoy seguro que va a cambiar. Así que bueno, le damos gracias a Dios por todo, le honramos a Él porque es nuestro Dios maravilloso, que no nos abandona aún en tiempos difíciles. Y bueno, por supuesto, yo les doy un abrazo grandote, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho. Nos vamos a tomar unos minutitos igual para que aquel que tenga una petición, una necesidad, que quiere que yo la registre para que oremos, va a ser bueno. Mi esposa tuvo esa idea y la verdad que está bueno. Estamos orando por las peticiones que nos dejan. Estamos orando por la hermana Patricia Rossi, que se está con un problemita de salud, pero algunas cosas, gracias a Dios, lo que me dijo últimamente es que todos los exámenes le salieron bien, gracias al Señor. Inclusive, bueno, si había dudas si tenía el coronavirus, le hicieron todos los estudios y está bien, no lo tiene. Dios es bueno, ¿no es cierto? Dios es bueno y nos sostiene. Pero tenemos que orar, porque tenemos que orar unos por los otros, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Orar por la familia Fierro, para que el Señor siga llevando fortaleza y consuelo a todos ellos, entonces tenerlos presentes. ¿Y cuántos otros que están? Orar, en general, hay hermanos que por ahí no se atreven a decir sus cosas, porque por ahí son sus cosas íntimas, pero que necesitan del Señor. Orar unos por los otros es muy importante. Vamos a ir habilitando, quiero ver todas las caritas, a ver, vamos a ver, ahí se ve todas las caritas, gracias a Dios, muy bien.